Lo que no se evalúa se devalúa. Muy buenas tardes, mi nombre es José Gilberto Luis López. Estudio la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Esta es la presentación del proyecto final de la experiencia educativa Democracia en México. Bueno, hemos estudiado a lo largo de este semestre diversos conceptos, diversas situaciones, diversas actividades sobre la democracia, las ciencias políticas y la administración pública dentro de nuestro país. Ahora vamos a repasar, digamos, los diversos temas más relevantes con los que vamos a exportar esas situaciones a nuestra vida, digamos, de estudiantes y a nuestras situaciones en cuanto a la conceptualización que tengamos de cada una de ellas. El primer punto es la democracia. Bueno, nosotros conceptualizamos la palabra democracia como un sistema de gobierno que recae en la soberanía del pueblo. Sin embargo, este cambia en tiempos en términos de fuentes, propósitos, instituciones a lo largo de estos años. Considera cuatro componentes muy importantes, que es la autoridad, el gobierno, el análisis y el propósito también de los gobiernos. En este caso, por ejemplo, diversos autores manipulan también el término democracia, no solo los autores, sino también algunas personas del medio político, y lo toman a su conveniencia en cuanto a esos términos. Pero realmente aquí hacemos la pregunta, ¿existe una democracia en México? Respóndanla ustedes o analícenla. El federalismo es una corriente de carácter global, misma que alude a una forma de gobierno como una corriente del pensamiento crítico. Es un modelo unitario de las comunidades tienen los derechos que delega el gobierno central y el confederal, las comunidades gozan de una amplia autonomía. Un modelo federal requiere un acuerdo de coexistencia de dos soberanías. En este caso, cuando hablamos de federalismo, hablamos también de los niveles de gobierno. En este caso, por ejemplo, aquí en México existe el gobierno federal, de ahí un gobierno estatal y un nivel municipal. En este caso, cada uno de ellos tiene que ser la copia literalmente exacta en cuanto a la estructura, a la forma de gobierno y en cuanto a las decisiones políticas también del medio donde se desarrolla. Cuando surge un partido hegemónico, por ejemplo, en la política se le conoce como un partido hegemónico a aquellos partidos políticos que existen en diversos países y que tienen influencia determinante sobre la política de un estado, ya que sea por ganar una mayoría de las elecciones o porque han hasta cierto punto monopolizado el poder, por ejemplo, religiéndose consecutivamente por muchos periodos y o por obtienen la mayoría de puestos en la elección popular, incluyendo los del Parlamento y los puestos municipales. Aquí en México, por ejemplo, por más de 70 años solo había un partido político. En este caso era el PRI, mejor conocido como PRI. Y a la llegada, por ejemplo, también de una alternancia en el año 2000 con el PAN, bueno, este fue cambiando y dando la oportunidad a otros partidos políticos, a otra forma de gobierno, de pensamiento en cuanto a los partidos políticos desde entonces y que estamos viviendo actualmente esas situaciones de alternancia. La política de masas no es más que en ciencias políticas, sociología y derecho, que son las ramas que estudian principalmente la política de masas, hacen referencia a un sujeto colectivo de ciertas manifestaciones del comportamiento social, especialmente para describir formas de comportamiento gregario frente al tipo individual. Se utiliza frecuentemente en plural las masas y en oposición de conceptos de las élites. Habitualmente no se usa de forma neutra, sino como una distinta valoración semántica según la intención ideológica que se tenga, ya que sea despectiva o más positiva al entenderla como un fenómeno de posible liberación. En cuanto a los movimientos de la posrevolución, por ejemplo, es un término que hace referencia a un periodo caracterizado por los múltiples cambios políticos, económicos y sociales, comenzando después de la promulgación de la Constitución de 1917 y la fin de la lucha de facciones revolucionarias. Durante este periodo se vivieron diversos cambios, tanto positivos como negativos. Sin embargo, vamos a rescatar primero los positivos. Existió una estructura de la administración pública junto al fortalecimiento de los gobiernos y las nuevas figuras públicas. Asimismo, la apertura de dependencias o entidades políticas comenzaban a cumplir las funciones que tenían que hacer desde un principio, ¿no? Hacer las actividades que le corresponden conforme a la normatividad que aplicaba en ese momento, ya con una constitución, y se incentivó la reparticipación de tierras para los campesinos e impulso económicamente a los pequeños propietarios, que principalmente era uno de los objetivos de la Revolución Mexicana. La crisis de 1968, aquí fue un movimiento social muy importante que prácticamente quedó marcado en la historia de nuestro México, como en una parte de los conflictos sociales que existían
predominante caracterizada por la represión popular contra las élites militares y la burocracia, que respondieron a una escala de represión política. Aquí muchas de las personas eran estudiantes que fueron asesinados solamente por hacer protestas sobre sus derechos, sobre sus opiniones, sobre la libertad de expresión. La tecnocracia, bueno, la tecnocracia es una perspectiva de un sistema de gobierno en el que los responsables de la toma de decisiones se seleccionan en función de experiencia en un área determinada, responsabilidad particularmente con respecto al conocimiento científico o técnico. Las habilidades de liderazgo para los tomadores de decisiones se seleccionan sobre la base de los conocimientos especializados y el desempeño, en lugar de afiliaciones políticas o habilidades políticas tradicionales. Dar el lugar en el que son capaces a las personas, obviamente, que van a dejar una huella en ese puesto. Y por último tenemos el neoliberalismo. Bueno, es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregularizada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas de Estado. Sabemos que el gobierno quiere intervenir en todo y en parte está bien y en parte está mal, pero ustedes van a decidir qué es lo mejor. El término fue promulgado en 1938 por un economista alemán llamado Alexander Rousseau y bueno, este fue adaptándose a toda esta actividad política, económica y social. Tiene sus pros y tiene sus contras. Principalmente tiene de entre las ventajas el libre mercado y la competencia, y las principales ventajas del modelo neoliberal son la desigualdad, el monopolio, los problemas económicos y los problemas ambientales. Eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado. Muchas gracias.